¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Acá estamos de vuelta en Historias Exactas y hoy estamos con Andrés McCarthy, en sus propias palabras, curioso, profesor de la facultad y la verdad que un gran docente. Bueno, Eh, gracias. no, a vos por venir. Bueno, contame un poco de vos. ¿Cómo fue tu tránsito en este espacio, en esta facultad? Bueno, lo que yo recuerdo de mi vida así consciente en tanto persona racional, arranca cerca de la secundaria, unos años antes. Eh, vinimos a la ciudad de Rosario, desde Rosario, nos mudamos acá como familia cuando yo estaba terminando la primaria. Y me tocó hacer acá la secundaria completa en el Colegio Nacional Acá nomás. de la universidad, sí. Así que soy de esos que estaba como determinado a tener relación con la universidad, porque vengo de una familia de clase media profesional, por un lado, y por otro lado, esa familia se había mudado a La Plata, o sea que más alta relación tiene entre agentes universitarios y pobladores. De la Argentina, seguro, no sé, de Latinoamérica, probablemente haya que ir a Cambridge o Oxford o algo así, ya sea en Londres o en Estados Unidos para tener una relación similar. Con lo cual, para mí no era una pregunta ir a la universidad o no. La pregunta era qué iba a hacer. Y bueno, me interesaba un poco de todo. Mis opciones de carrera estaban entre física, filosofía con orientación sociología, porque no había sociología en ese momento, ¿Qué año más o derecho, menos? el año 89, Ah. 89 para el 90. Y derecho era la tercera opción y la cuarta opción, les estoy enumerando, era bioquímica, que era como una física, pero aplicada al problema de la vida, que eso me entusiasmaba un poco más, como disciplina científica en sí. Pero me parece que lo que todo tenía detrás era tratar de entender cómo funcionaba el mundo natural, social, etc. Bueno, y así que me tocó ser de los que entraron a la facultad mucho más por curiosidad que que por la posibilidad de un ejercicio práctico profesional. Tenía una curiosidad de entender. Bueno, terminé optando por bioquímica porque me parecía la mejor. No podía hacer muchas carreras a la vez. No, Claro. no, yo no me percibía de esa manera. Así que, de alguna manera, dentro de la mirada de las ciencias duras, una aplicación a sistemas más complejos como los de la vida, con la posibilidad de completar con alguna mirada un poco más filosófica, etc. Así que bueno, esa fue mi decisión, mi camino. Y así llegué acá, a la facultad. Y en tu familia hay un par de bioquímicos. ¿Tiene algo Hay que ver? un bioquímico, Ah, hay un bioquímico. Es mi segundo hermano. Tiene mucho que ver. Yo no hubiera conocido bioquímica si no hubiera sido por él. Pero bueno,
la mirada de ambos era distinta. Él sí siempre tuvo más en claro que quería hacer un ejercicio, mi hermano, el otro bioquímico, un ejercicio más profesional de, de la bioquímica. Y bueno, y justamente lo raro era que él contaba que el sesgo de la carrera era muchísimo más duro, más científico, que lo que sería el ejercicio, vamos a decir, clásico, ligado al sistema de salud. Y bueno, eso es un poco el sesgo, ¿no? De bioquímica en esta facultad, sí. Más científico, más básico. Y vos te fuiste alejando un poco. De la ciencia básica, clásica, de eso. Bueno. Por lo menos de la clínica estoy seguro que sí. No, claro, nunca lo tuve presente al ejercicio profesional ligado al sistema de salud. No lo tenía negado, pero eventualmente surgiría esa práctica profesional si lo necesitara económicamente. Y bueno, siempre dentro del sistema científico y la docencia pude resolver esa parte, así que me hizo falta que hiciera esa práctica. Claro. Actualmente sos docente de la facultad. Soy docente de acá, de biofísico-química. Soy también docente de Bioquímica 3 en la Universidad Nacional Jauretche. Y ahora, recientemente, abrí una nueva sucursal de docencia y tal vez de investigación, si el futuro acompaña, en neuroanatomía y neurofisiología en la Facultad de Psicología. Vamos a ver, es un camino que recién arranca, así que ya veremos. ¿Qué sabe un bioquímico de neuroanatomía? Bueno, nuestra formación en anatomía, histología y fisiología sobre todo. Bueno, anatomía y histología es suficiente y en fisiología es muy buena, digamos, ¿no? Digamos que para no herir susceptibilidades no tiene nada que envidiarle a la de un médico. Claro, tengo entendido que sí. Endocrinología, bueno, ahí hay una preparación, digamos, desde la perspectiva de la bioquímica, por lo menos buena a muy buena, digamos, así que. Claro. Sí. Y después, queríamos saber un poco también sobre, a grandes rasgos, ¿no? En tu trayecto en la facultad, vos participaste como estudiante, como militante, ¿qué otras cosas hiciste? O si querés contarnos un poco de... Bueno, si bien mi acceso a la facultad fue por cuestiones de conocimiento, llamémosle más académico, o así lo percibía yo, muy rápidamente cuando entré a la facultad me di cuenta que había otra dimensión en la que la facultad me podía formar o enseñar, que no había previsto, no sabía que existía, que era lo que vos llamaste participación. Etimológicamente es política, porque es asumir una práctica que entiende al colectivo, que tiene que ver con la organización colectiva, eso es política. Y me pareció que la universidad, aprendí, vi, valoré que la universidad tiene una estructura que permite la práctica política casi en estado puro. Me entusiasmó mucho, así que muy rápidamente me vi inmerso en esa dimensión de la vida académica. Tanto, llamémosle, la participación gremial, digamos, dentro del centro de estudiantes, visto como un gremio que asiste a la vida de los estudiantes, por un lado, y más me gustaba todavía la participación en política académica desde el lado de la representación del claustro estudiantil para discutir la política y la estrategia de la universidad como institución y su relación con la sociedad. Eso me pareció fascinante. Que los estudiantes, bueno, después que los no docentes, que los graduados, que los profesores, se constituyeran en gobierno autónomo de la universidad y tuvieran la capacidad de discutir su relación con la sociedad y el rumbo conjunto
de la universidad como institución, de la comunidad universitaria ligada a la comunidad en general, me pareció siempre fascinante. Y bueno, sí, eso me hizo depositar mucho tiempo y mucha energía tanto en las organizaciones gremiales y sus representaciones como en las académicas y sus discusiones. ¿Sí? Y bueno, eso me puso en un lugar, en un momento histórico que fue importante. Cada tanto hay discusiones muy profundas de cómo es la estructuración de la universidad. Yo diría que más o menos cada 3 décadas, más o menos aproximadamente, parece haber una función de onda larga relativamente, pero de 3 décadas, en donde la sociedad argentina discute cuál va a ser su relación con la institución o las instituciones de conocimiento, de generación de conocimiento científico, formal, académico, occidental, y la sociedad en general. Y a vos te tocó ser parte de ese proceso un poco. A mí me tocó en mediados de los 90 y a la generación actual le está volviendo a tocar. La generación que tiene 20 cortos, que está estudiando, digo, a esa generación, a la sociedad en general, pero bueno, a los estudiantes Sí. como grandes vividores, ¿cómo es? Generadores de la vida universitaria, les está volviendo a tocar. Hoy se rediscute la relación. Me gusta porque cuando hablas de esto te veo con una sonrisa, se ve que fue, además de un episodio importante de formación, un periodo bueno, o por lo menos así se te escucha en la trayectoria. Un periodo de mucho aprendizaje, Mm. muy profundo aprendizaje, sí. Y Sí. ahora que nombrabas esto de que es como cíclico, ¿qué diferencias encontrás vos en la facultad, bueno, en este caso en el estudiantado en general, hoy con cuando te tocó a vos? Bueno, Puede ser desde cualquier aspecto, digo, ahora justo estábamos hablando como de la militancia, pero yo lo vengo pensando mucho a eso, cómo es la situación actual de los estudiantes, de la comunidad universitaria en general, de los estudiantes en particular, respecto de, es decir, su realidad, la actualidad, las discusiones que existen en la Argentina, en la región sudamericana, en el mundo, el advenimiento de tecnologías, cada época tiene la suya, y por un lado siento la dificultad de la comprensión hacia las nuevas generaciones, siento esa tensión y en ese sentido me siento similar al resto de mis docentes investigadores conocidos. Hay algo de perplejidad. Por un lado, siento eso. Por otro lado, el acto docente me ha permitido acercarme desde una perspectiva de contacto, de entendimiento con la generación actual. Y sobre todo últimamente se me formuló una mirada, una sensación muy fuerte, que es que la generación actual de mínimas no tiene nada que envidiarle a la mía. Nada. En hambre de mirada, en complejidad, nada. El que yo fui cuando llegué a la universidad, el hambre que tenía, las ganas de entender, las ganas de discutir las relaciones, las estructuras a las que me tocaba meterme, digamos, yo lo veo muy parecido. Por supuesto, siempre hay siempre el sector más inquieto es una minoría dentro del total. Las historias de vida son distintas, a cada uno le toca transitar distintos lugares. Hay gente que le toca llegar a la universidad para lograr un trabajo, para mejorar la situación de su familia, y es a lo que se tiene que dedicar, y está perfecto, no hay
hay otros que no, que nacieron para meterse adentro de un laboratorio y que eso es lo único que les importa, digo, el científico. Pero bueno, hay algún sector que llega y que le gusta en realidad juntar las distintas posibilidades de experiencias miradas. Y bueno, y en general es esa gente muy, muy inquieta que tiene muchísimos intereses y eso está igual que estaba en mi época, esta generación la tiene. No tengo ninguna duda de eso. Lo que también estoy seguro es que los únicos que saben cómo enfrentar las condiciones actuales son los miembros nativos actuales de esa generación. Los más grandes tenemos mucha experiencia acumulada ligada a una tendencia casi ineludible de un modo de ver el mundo, que es el modo correcto de ver el mundo para el momento en el que nosotros éramos jóvenes y teníamos esa edad. Y entonces tenemos una gran tendencia a tratar de imprimir eso, como generación, de imprimir esa mirada sobre los actuales y no, eso no sirve, no va a haber. La salida la van a encontrar esto. ¿Qué relación va a tener la universidad con la sociedad? Lo va a terminar de elaborar esa generación ahora. Nosotros vamos a asistir, vamos a estar, vamos a seguir poniendo de lo nuestro, pero la mirada actual, igual que en la generación, vamos a decir, de la reforma universitaria, fueron los jóvenes estudiantes los que lo hicieron, y cuando en los 60 y 70, en la noche de los bastones largos, la discusión era estudiantil, en los 90 la discusión era estudiantil, con el resto de los claustros, pero el factor central creativo y disruptivo siempre surge de ahí. Y bueno, esa es la materia para llevar adelante nuevas construcciones. ¿A dónde va a llevar? No lo sé, pero los que están creando la salida son los miembros de esta generación. No tengo ninguna duda de eso. ¿Y no crees que con lo que saben ustedes como otra generación pueden un poco ir, no empujando, pero dando así algunas pistas como para qué cosas se pueden, cómo movilizar Yo creo que un tenemos cambio? mucho para aportar, mucho. Porque creo que, aunque, como decís vos, conceptualmente son distintos y vienen de otro momento, creo que hay mucho para charlar. Y a veces siento que falta. Te voy a dar un ejemplo A ver. que es de mi vida. Cuando yo empiezo a militar en la universidad, la generación mayor, esto es los jóvenes egresados, entre comillas jóvenes, yo tenía 22, 23 años, y parecido a vos, en este momento, por supuesto, me cruzaba con docentes que eran inteligentes, piolas, que tenían una mirada, vamos a decir, disruptiva o rebelde del mundo. Y yo los miraba con mucho interés, además eran miembros de una generación que yo no conocía, su militancia, miembros de la generación del 70 y del 80. Y bueno, discutíamos un montón, charlábamos un montón. Y su mirada, su cosmovisión, mayoritariamente, masivamente, de esa generación, los que tenían 30 y pico, 40 y pico, cuando yo tenía 20 y cortos. Habían sufrido en carne propia, ya sea en su adolescencia joven o su adultez joven, el proceso militar. Y eso los tenía marcados a fuego. Y eso tenía una implicancia. Ellos creían profundamente en la democracia que recién había vuelto en el 83. O sea, cuando yo entré en la universidad habíamos tenido apenas unos 8 años de democracia, digamos. 9. Y se notaba en la piel de esa generación, digamos, de adultos jóvenes mayores que yo, la necesidad de creer en el instrumento democracia. Perfecto. Solo que al principio de los 90, el proyecto político
que se estaba ejecutando explícitamente nos decía, ustedes pueden hacer 1, 100 o 1000 marchas, que no va a cambiar el proyecto político. De hecho, a mí me tocó aprender, a principios de los 90, que a nuestros diputados le pagaban el sobresueldo para impulsar los planes de reforma de la universidad en nuestra patria soberana, entre comillas. El sobresueldo se lo pagaba a los diputados, en ese momento peronistas, entre comillas, menemistas, el Banco Mundial, para que esa comisión de educación en diputados impulsara una ley que el Banco Mundial quería que se discutiera. Con lo cual, el instrumento de democracia, para mí, para mi generación, para la de los 90 temprano, yo represento un subconjunto de miradas de mi generación, no la totalidad, no pretendo hacerlo. Pero para nosotros, ese instrumento de democracia, de mínimas, estaba tan ahuecado que estaba cerca de estar vaciado de sentido. Con lo cual, en mi generación hubo una discusión de si nosotros creíamos que esa situación institucional argentina representaba lo que nosotros queríamos para la patria o no. Y nuestra conclusión era que no. Entonces, para nosotros, lo que había que hacer era construir una democracia participativa, verdadera, en nuestro instrumento gremial. Y éramos críticos absolutamente de lo que estaba pasando con la estructura. Y eso era algo que nosotros no sabíamos cuando fuimos a buscar a la generación vieja. Y la generación vieja, en el momento en que nosotros discutíamos la democracia, no lo podía entender. No lo podía entender. Y nos miraba con cara de, ustedes están locos. No, esto no es así. Y yo lo miro para atrás. Y no solo no estábamos locos, teníamos la razón. Porque 9 años después, pero 9 años donde nosotros militamos tremendamente, la Argentina terminó explotando porque el modelo político estaba agotado. Y así terminó el 2001 con muertos y con un pueblo en la calle que sea que se vayan todos, hecho político. ¿Quiénes tenían la verdad? Nadie tiene la verdad. ¿Quiénes estaban mucho más cerca naturalmente para saber lo que estaba pasando? Mi generación. Porque la vieja, la generación mayor, necesariamente tenía que ponerse en el lugar de rescate de la democracia porque fue la circunstancia que a ellos les tocó vivir. Y para ellos esa era la salida. Y eso mismo a esa generación les impedía darse cuenta que esa fórmula ya estaba agotada. Bueno, entonces yo estoy seguro que nosotros tenemos mucho para dar, pero también estoy seguro que nuestro modo de ver el mundo pertenece a otra etapa histórica. Y que desde ahí, bueno, ser capaz de abstraerte de las condiciones que te llevaron a tener un tipo de mirada histórica y aceptar que no necesariamente esa mirada es la aplicable hoy, es muy difícil, muy difícil. No es imposible, pero es muy difícil. Entonces, ¿tenemos cosas para aportar? Sí, pero estoy bastante seguro que el núcleo creativo de cómo se ven las cosas y cómo se sintonizan para salir para adelante es mucho más probable que surja de la generación de los 20 cortos que de la mía. Ok. Y siendo que estás tan consciente de esto, imagino que estás pensando, ¿no? Por lo menos decir, bueno, me tengo que abstraer de la condición de donde vengo. eh, si tenés alguna recomendación para los estudiantes de ahora o para algún joven de ahora, eh, en general, un consejo para cómo seguir adelante. No estoy seguro. No estoy seguro. Eh,
no podría ser, una recomendación no podría ser circunstancial o referida a una cuestión metodológica. Por ejemplo, ustedes tienen un problema en su generación que es la relación con la tecnología construye nichos de autoafirmación, de modos de ver el mundo, y eso genera burbujas. Me estoy tratando de explicar. Ahora, estoy seguro que la generación de ustedes es mucho más nativa a ese problema que la mía. Con lo cual, si bien yo puedo ver el problema, estoy seguro que ustedes también lo ven, y es muy probable que a ustedes se les ocurra mejor cómo romper los desafíos o cruzar los desafíos que algo así genera que la nuestra. Con lo cual, bueno, sí tengo algo como una mirada. La facultad a mí me dio muchísimo, me dio un modo de ver el mundo. Que me resultó muy sólido, o sea, me dio la posibilidad de plantarme con mucha seguridad frente a los desafíos generales de la vida. O sea, me dio un modo de ver el universo físico, y además me dio un modo de actuar en estructuras sociales. Esa sería la parte más militante. Pero el modo de ver el mundo, si bien es muy potente, vino a un precio. Mi facultad, mi carrera, me formó en una mirada reduccionista y positivista del universo. O sea, sintéticamente, el universo es una gran ecuación diferencial. O sea, vivimos en un mundo físico determinista y que se puede reconstruir. Esa mirada es muy potente, es muy instrumental, además es muy efectiva. Nadie puede negar que en 3 siglos y medio de modernidad ensillamos a la naturaleza, desde la máquina de vapor, la combustión interna, las fuerzas atómicas mayores y menores, infinidad de cosas. Innegable. Pero el ser humano, lo que yo no sabía que estaba comprando junto con esa potencia, era una mirada deshumanizada y deshumanizante de ver el mundo. O sea, de ver el mundo como una máquina. Y los seres vivos, y sobre todo los seres vivos conscientes o conscientes en el formato en el que nosotros podemos llegar a entender la conciencia, somos muchísimo más que una máquina, pero muchísimo más pertenecemos a otro universo cualitativo que una máquina. Bueno. Y si eso es así, entonces hay una dimensión de calidad dentro de cada uno de nosotros, de los seres humanos, que es única, creativa, inigualable. Con esto lo que quiero decir es que lo más maravilloso que tenemos no es la razón. No es la razón. Lo más maravilloso que tenemos en general tiene mucho más que ver con lo que podríamos llamar certezas internas, inmediatas, el acto creativo, y el contacto entre los seres humanos.
cuya máxima dimensión es la dimensión del amor, diría Erich Fromm, en sus dos producciones hermosas, El miedo a la libertad y El arte de amar. Con lo cual, mi sugerencia para esta generación, en ese plano que no es instrumental, es que no se pierdan en los espejos de colores de la tecnología. Por ejemplo, no hay ningún instrumento o herramienta que nosotros podamos crear como seres humanos que le llegue a los talones a lo que constituye la conciencia del ser humano. Hoy en día la pregunta de tu generación razonablemente podría ser la inteligencia artificial, por ejemplo. Iba a ir ahí. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial hoy? Que no es ni inteligencia ni artificial. Está bien. Y más en profundidad, ¿la ves como una herramienta, un desafío? Es una herramienta hermosa, Ok. hermosa, espectacular. ¿Para Es qué? un... Porque para amar probablemente no, pero... no. La inteligencia artificial, por lo menos los LLM, los Large Language Models, y sus distintas variantes, son algoritmos que conocemos hace bastante tiempo, la utilización de algoritmos que conocemos hace bastante tiempo, básicamente redes neuronales y varias otras aplicaciones ahora que se van sumando, pero que esencialmente lo que permiten es descubrir patrones dentro de creaciones que son o naturales o humanas. Y luego de descubrir esos patrones, tenemos otras subrutinas que toman esos patrones y los ensamblan para hacer un mimicking del acto creativo, lingüístico, conceptual, semántico, que solo existe dentro de nuestras conciencias. ¿Puede una inteligencia artificial ensamblar una nueva novela? Por supuesto, por supuesto. Ahora, no va a haber ahí adentro de ese ensamblaje de una nueva novela la creación de ninguna situación subjetiva en un sujeto X cuando lee esa novela que cuando lea alguna de las previas novelas de las cuales se nutrió el sistema de aprendizaje de esa novela creada por inteligencia artificial. Eso le pertenece solamente, por supuesto, es un acto de elegir la cosmovisión. Yo estoy bastante seguro de que así como no somos una máquina, no lo somos, porque la capacidad de crear sensaciones nuevas, transmitir problemas cosmológicos u ontológicos, esas preguntas solo existen adentro nuestro. O sea, una inteligencia artificial es una gran máquina de sintáctica y de copia de cosas sintácticas, pero carece de semántica. Okay. No puede construir significado, no le toca, no le pertenece, no es propio ningún. Puede simular que tiene significado, por supuesto, siempre y cuando esté dentro de la base de datos de las cosas que la hicieron aprender, entre comillas, de las cuales detectó patrones, que son todas creaciones humanas. Todas creaciones humanas. Por ejemplo. Con lo cual, mi recomendación es no dejen que ningún espejito de color tecnológico les lleve a pensar que tienen menos capacidad creativa que la que tienen.
¿Tenés alguna creencia? Bueno, yo nací en una familia protestante, así que hasta que tuve 12 años era muy creyente en el Dios cristiano protestante. Dios, Cristo y Espíritu Santo sería. Después, no, después me hice ateo y después mi razón me obligó a tomar una posición un poco más de menos fe todavía que la del ateísmo, que es el agnosticismo. Es, no tengo datos. Dios es un problema o la creencia, algo que esté por fuera y por arriba, que nos contenga, que nos dé significado, no es un problema del cual me tenga datos para abordar. Ese es el agnóstico. ¿Y te molesta que no haya datos para abordar ese problema? Ya no estoy en ese lugar. Ok. Ya no estoy en ese lugar. No. No. Pregunto porque a veces, aunque hacer ciencia sea algo tan preciso y tan crudo como parece, todo el mundo cree en algo siempre y muchos de los científicos siempre tienen alguna bueno, relación con la espiritualidad en líneas generales, digo. bueno. ¿Cómo se lleva para vos personalmente hacer ciencia con No es. una creencia? No, no hay. Son. En el momento que uno acepta o mira al cosmos, asume una posición ontológica de que el universo no es, que una mirada reduccionista del universo mm, es incompleta, que el universo no es una máquina, que los seres vivos o conscientes no son una máquina, esto es que no los gobiernan leyes deterministas. O sea que hay algo creativo inherente, la capacidad de generar nuevos caminos causales, que sería la libertad, o el acto creativo bruto, digamos, crudo. Entonces no hay contradicción entre el método científico y, y el resto del cosmos, porque el método científico, o llamémosle la racionalidad cartesiana, desde el vamos, tu cosmovisión te dice que solo va a contestar una parte, solo va a poder explicar una parte del universo. No todos los problemas son problemas simples, no todos los problemas permiten ser abordados por el método científico. Con lo cual no hay contradicción, no hay un problema. Podés perfectamente creer en una entidad, una sumatoria de fuerzas, una esencia dentro del universo que trascienda lo visible, lo material, lo que sí es abordable por el método científico clásico, reproducible. Eso va a contestar una parte del mundo, pero va a ser una parte muy pequeña. Para lo otro necesitas otra metodología, otro abordaje. Y bueno, a mí me tocó ser padre y para mí la frontera fue esa. Entonces, en lo personal, ya no es algo que abordo desde el lugar de la racionalidad porque no le cabe. Pero no me caben muchas dudas de que las dimensiones más importantes de este plano de existencia no son explicables, como por ejemplo el amor de un padre hacia un hijo, no son explicables desde la racionalidad. No, definitivamente. Cualquier intento que hagas vas a transformar algo maravilloso en
una cosa muerta, casi sin sentido. Así que sí, no lo veo contradictorio para nada, en absoluto, en absoluto. Como padre, ¿qué le querés dejar a tu hijo? ¿Algo que tenga que ver con a lo que te dedicas vos o Nada, simplemente nada. No, no, no lo vas a empujar a que sea bioquímico también? no en absoluto. No, no. No, quién sabe el camino que le toca a cada uno, ¿no? De mis hijos, digo. Bueno, algunos los mayores ya están, ya mostraron por dónde van. Em, Y así, aunque ¿no? Que hagan lo que quieran, ¿no? Pero en líneas generales, ¿cómo te gustaría que te recuerden? me parece que bueno, mira, en la relación de un padre con su hijo, una madre con su hija, em, me parece que lo más importante es que ese ser que nace no dude en ningún momento que el papá, la mamá, eh, el adulto o la adulta que asumieron plena responsabilidad por su existencia y sus primeros pasos en el mundo, que no duden nunca que no hay nada que ese papá o esa mamá no vayan a hacer por ellos. O sea, que sientan y no duden nunca de un amor incondicional, de que nacieron en un mundo en el cual se los ama por ellos. Lo demás, un idioma, cuánta matemática sabe, todo eso es instrumental y es secundario. Totalmente. Así que eso es lo que deseo para mis hijos. Pero bueno, me involucra a mí, así que no puedo ser yo el que diga si está logrado o no. Habría que preguntarle a ellos, a ver qué opinan. Eh, Nada, hablando así de dejar algo, ¿tenés para recomendarnos un libro, un disco, una película, si querés? Sí. A mí, libros, Sé que es una pregunta difícil, pero tratando de... sí, sí. La primera respuesta y la correcta es todos, o prácticamente todos, pero no es verdad que todos los libros a mí me impactaron igual. No es verdad. Los exprimí, los tengo presentes, algunos más y otros menos. Pero sí hay una novela, una línea de novelas, hay un autor que a mí me resultó muy significativo y me sigue resultando muy significativo a medida que voy avanzando en la vida, que es Hermann Hesse. Tiene varios libros. Eh, la temática de Hess es la evolución del espíritu del ser humano. Eh, y en sus libros visita siempre esa idea. Hay dos polos, dos libros en donde trabaja con la misma idea, pero desde distinta dificultad. Para el lector, para el autor, y también desde las sensaciones que transmite. El más duro es el lobo estepario. Y el más, me parece el más fácil de tomar y de que sirva, aunque es la misma idea básicamente, es Demian. Así que si no lo leyeron, les recomiendo altamente la lectura de Demian. De modo muy importante. Ya voy a hacer un disclaimer. La cosmovisión de Hermann Hesse es la de Nietzsche. La de Nietzsche en su época intermedia.
ni el primero, ni el último que, bueno, que estaba en un estado de... las cosas que escribía son mucho más difíciles de seguir. Bueno, pero es la idea de asumir una vida en la que la vida es ir teniendo transformaciones, y esas transformaciones siempre se tratan de llevar el mundo en el que uno está, porque somos seres limitados, hasta sus fronteras, y en esas fronteras nace el concepto del cascarón y la ruptura del cascarón, y el cambio o la metamorfosis de una etapa de la vida en otra. Me parece que es un modo muy hermoso de ver la vida y muy útil, muy espiritual, muy profundo y muy útil. Así que si tuviera que recomendar un libro, sería ese, sin excluir a los demás. Sí. Tendré que ir a leerlo. Si no lo leíste, No, no he tenido el gusto. cuando lo leas, te va a encantar. Te va a encantar. Sí, sí. Y un disco, esa es más fácil. Vamos a ir a los sinfónicos de mi época. La música contemporánea para mí, y creación pura, y una cosa que a mí me llega mucho, es Pink Floyd, específicamente El lado oscuro de la luna. El disco El lado oscuro de la luna, sí. Sí. Parece una creación. Hay muchas, pero esa simboliza un poco Entiendo a dónde mi vas. época. Muy buen disco. Mi época. Dicho eso, escucho de todo y disfruto de todo. Casi sin excluir ningún género. Casi. Sí. Y cambio. Si pudieras viajar en el tiempo, vengo y te digo, Mac, inventé la máquina del tiempo. Te puedes ir una vez, un rato, al futuro o al pasado, pero una sola vez. ¿A dónde irías? ¿Y por qué? ¿Dónde y cuándo, no? Hmm. Qué linda pregunta. Si querés vamos de a poco, ¿al futuro, al pasado o al futuro? Casi me había ocurrido esto en este escenario, en esta dimensión así. La primera respuesta que te voy a dar es que este Andrés, el de ahora, cree mucho que somos hijos de nuestro tiempo, pero nuestro tiempo en tanto nosotros con nuestros seres humanos de nuestro tiempo, con nuestra naturaleza de nuestro tiempo. Pero bueno, somos bichos gregarios, somos sociales y somos con los demás, no somos aislados. Y entonces somos con los demás en nuestro tiempo y en nuestra época, con lo cual hoy el que soy te diría que irse al futuro o al pasado a una época que no es nuestra sería como negarnos a nosotros mismos o buscar algo en un lugar en donde no está. Dicho eso, me parece que me surge una calificación. Me parece que viajar al futuro es menos nuestro que viajar al pasado. Viajar al Totalmente. futuro no es para nosotros. No podemos sacar nada bueno Solo de preguntas viajar al serían. futuro. Respuestas para las cuales no podemos encontrar la explicación de por qué ocurrieron de esa manera. Porque nos toca a nosotros tratar de crear el futuro hoy, de mañana, y no podemos evitar tener una proyección y un deseo.
es como que nos quitaría todo ir al futuro. ¿No? Esa es la sensación que tengo ahora. Es lo que podría contestar ahora sí, de sensación, sin profundizar demasiado. Y al pasado, yo tengo una pregunta que me resulta muy... Ahí tengo un olfato, una cosa rara. Nosotros como especie, nuestra ciencia positivista, reduccionista, el núcleo duro al que le tenemos confianza, creemos que vivimos en un universo que lleva 14.000 millones de años, más o menos, un poquitito menos, pero por ahí, de existencia. Entendemos que algo así es donde estamos plantados. Entendemos que nuestro sistema solar, la formación de la Tierra, lleva unos 4.000 millones de años, que somos una estrella de segunda generación. Por eso, más o menos, están todos los elementos de la tabla periódica en nuestro sistema solar. ¿Por qué están en la Tierra? Eso es más difícil de explicar. Estoy haciendo la historia demasiado larga, no la quiero hacer larga. Y en ese marco, creemos que los homínidos llevamos 10 millones de años sobre la Tierra, más o menos. Y creemos que el Homo sapiens sapiens lleva por lo menos 300.000. Por lo menos 300.000. El sapiens sapiens. Nosotros. Genéticamente, nosotros. Igual. Y son ideas fuertes esas. Ahora resulta que durante 295.000 años estuvimos boludeando sobre la Tierra para que en los últimos 5.000 años creáramos todo esto. Y ahí hay algo que me hace mucho ruido. Mucho ruido. Mucho. No es imposible. Es muy posible. De hecho, capaz que es lo que pasó. Hasta ahora es lo que creemos que pasó. Pero es tan poco probable que me gustaría testear. Entonces vos me decís, y capaz que viajaría al pasado hace 150.000 años. A ver qué hay. 230.000, ¿no? Te propongo 3 saltitos, 4, para ver, ¿qué onda? ¿Qué onda? No sé. Sí, tengo esa duda. Me cuesta mucho creer que nosotros, vos y yo, ¿no? Que necesitamos vivir una vida en sociedad, comunicarnos, somos seres lingüísticos, representativos, gregarios, conectados, afectuosos. Tengamos hijos en condiciones en las que no se nos ocurra generar una herramienta, no se nos ocurra, no sé, agarrar la plantita y decir qué hermosa plantita, enseñársela a tu hijo y que aprendas que esa plantita la podés sembrar y la podés, ¿no? Raro. Me cuesta, no digo que es imposible, pero sí que sí, mirá, ahí tendría una duda. Y no violo mi coso, ¿cómo es? Porque como yo estoy muy dedicado a resolver los problemas de ahora y hacer, ¿no? Que soy un argentino, producto de una inmigración europea y una, ¿cómo es? Sincretismo con la aborigen local indoamericana y, ¿no? Y producto de un proceso colonial, poscolonial, revolucionario y el siglo XX y estamos acá y no, aquí. Bueno, ¿ve? Ese es mi problema, está bien, nací acá, tengo que entender esto. O sea que viajar hasta allá no estaría violando eso, que soy yo y a lo que me tengo que dedicar. Creería que no. Y bueno, cerrá como quieras. Bueno, en mi generación hicimos muchas cosas muy divertidas. Me imagino.
muy divertidas. Nos peleábamos, nos amigábamos, discutíamos muy fuertemente. Ustedes hacen todo eso. Pero esto que están haciendo no lo hicimos nosotros. Y me da un poquito de envidia y los felicito. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Me da mucha... Esta cosa y esto y otras. Me da mucha confianza en la generación de ustedes. Sí. Sí, yo creo que ustedes van a andar bien. Y van a resolver lo que tienen que resolver hasta la parte que les toca. Me sirve como Gracias. para seguir adelante. No, gracias a vos por todo. Muy bien. Un placer. Un placer. Igualmente. ¿Qué te pareció? Yo me sentí bárbaro. ¿La verdad? ¿Cómodo? Sí, sí.